tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo... Hola, amada iglesia, bienvenidos una vez más a este ciclo, a esta serie maravillosa, El Cristiano en el Mundo. Hoy veremos la sexta predicación, que la he llamado Vivir por Fe. Lo invito entonces a disponer su corazón para recibir esta palabra y que sobre todo esa palabra al sembrarse en el corazón nos dé a todos la disposición para efectivamente en este mundo vivir más por fe que por vista. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú permites, Señor, aún en medio de la distancia, aún en medio, Dios todopoderoso, de la lejanía, de las dificultades, de los problemas, y aún a pesar de los ataques que muchas veces somos objeto. Hoy estamos aquí, Señor, dispuestos para honrarte, para alabarte, para glorificarte. Y gracias, amado Señor, porque así como nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto, tú sembrarás en él esta bendita palabra, la palabra que es única y verdadera, Señor. Y gracias, amado Señor, por influirnos en nosotros, Señor, esa fe maravillosa para seguir caminando, Señor, viendo con los ojos de la fe más que con los ojos físicos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Lo invito entonces para que profundicemos en la palabra de Dios y vayamos a la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Estos son unos versículos del 15 al 17 que usualmente los conocemos, los hemos leído, pero definitivamente creo que nos hace falta mucho por llegar a la práctica que el Señor quiere. Pero en la medida en que nosotros hemos venido en este estudio de ser cristiano en un mundo no cristiano, yo creo que cada día tenemos más la fortaleza para poderlos cumplir. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Versículo 15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el que lo cree dice amén y amén. A lo largo de esta serie, nosotros hemos visto la existencia de dos sistemas. Durante todo el tiempo que hemos estado profundizando y estudiando la forma como el cristiano debe vivir en un mundo no cristiano, hemos identificado dos sistemas. Por una parte el mundo y por otra Dios. El sistema del mundo y el sistema de Dios. Y hoy nos dice la palabra de Dios que el mundo se acaba con los malos deseos, mientras que el sistema de Dios permanece para siempre. Ese, por supuesto, es nuestro deseo, permanecer para siempre. Y en ese sistema es el que nosotros debemos vivir. Pero, ¿qué ocurre? Porque nosotros no lo hacemos. Definitivamente porque el hombre está inmerso dentro de un contexto que se denomina hombre natural. Dentro de ese contexto del mundo, el hombre es un hombre natural que tiene una naturaleza carnal, que tiene una naturaleza caída. Y que el mundo lo hace ver, ese sistema carnal, ese sistema natural, lo hace ver como algo normal. Y por lo tanto, organiza todo ese sistema del mundo para satisfacer la naturalidad del hombre, para satisfacer su carnalidad. Y vemos nosotros que el mundo provee
y satisface todas las necesidades del hombre natural. Cuanta necesidad del hombre desde la carne posea, el mundo se encarga a través de los medios, a través de los estamentos, a través de instituciones, a través de la cultura, se encarga de proveer todo lo necesario, por supuesto, para que el hombre sienta satisfacción de esa naturaleza carnal, de esa naturaleza pecaminosa del ser humano. El objetivo de Satanás, lo hemos visto nosotros a lo largo de todas estas predicaciones, de todas estas edificaciones, es sustituir el sistema de Dios por el sistema del mundo. Hacer que esté por encima del sistema de Dios el sistema del mundo. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace controlando el sistema del mundo. Muy bien lo dice en la misma carta, en la primera carta de Juan, pero en el capítulo 5, en el versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos esa firme convicción de que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Una de las cosas que nosotros siempre debemos entender, que el control lo tiene el maligno y por lo tanto ese control lo dirige hacia algunas prácticas y actitudes que nosotros las podemos ver a diario. Y como una mayor preocupación, nosotros vemos que el mundo, cada día su énfasis de satisfacción está en el éxito mundano, está en el dinero, siempre buscando eso. Esa es la mayor preocupación del mundo. Mire que en estos días que nosotros estamos escuchando más acerca ya de la vacuna, yo creo que los medios de comunicación se están enfatizando más por dar a conocer los avances en las vacunas en el mundo entero. Estamos viendo que tras de esa preocupación por dar una salud al mundo entero, hay unos intereses económicos gigantescos, hay unos intereses económicos altísimos de todos los estamentos. Nadie está haciendo la vacuna por altruismo, nadie está haciendo la vacuna porque ame a las personas, porque no queremos que las personas se mueran. Definitivamente, este sistema del mundo, la mayor preocupación del sistema del mundo es alcanzar el éxito, llegar primero, no solo al encontrar esa vacuna, no solo a tener mayor dinero, sino absolutamente en todas las áreas del mundo. De igual manera, nosotros vemos que dirige todas las prácticas hacia una necesidad desbordante en cuanto a las diversiones y los placeres. Nosotros, si nosotros en un momento determinado le queremos quitar la diversión y el placer al mundo, pues deja de ser mundo. Así de sencillo. El mundo se mueve por esos placeres, se mueve por esas diversiones. De igual manera, también nosotros vemos que el mundo tiene una gran importancia por el vestido, por la ropa, como una expresión de rebeldía. La ropa no únicamente se ha convertido en ese elemento natural del ser humano para protección, sino también para una manifestación, para una expresión. Y especialmente en el mundo nosotros podemos ver, es una expresión de rebeldía. Y de igual manera también nosotros vemos que el enemigo controla al mundo a través del surgimiento, a través del desarrollo de filosofías humanistas, de filosofías netamente pragmáticas, esotéricas, desde todo punto de vista. Y por supuesto que en el desarrollo de todas esas actitudes se genera cada día más una apatía hacia la palabra de Dios. Cada vez las personas, aunque nosotros lo podamos apreciar de una forma diferente, decimos gloria a Dios, estamos viendo que Dios se manifiesta con poder, y es cierto, se está manifestando con poder, pero también nosotros vemos con una gran preocupación que en el mundo entero se ha generado una actitud, y cada día es más, se genera más una actitud apática hacia la palabra de Dios, o en su defecto hacia una manipulación de la palabra de Dios de acuerdo a los intereses personales. Ponernos de acuerdo todo el mundo en torno a esta situación es bastante difícil y bastante complejo. Iglesia, por todo esto, la vida de un cristiano debe ser definitivamente guiada por el Espíritu de Dios. No hay otra manera. La única forma para poder vivir en un sistema como el que nosotros estamos, del cual no nos podemos ir, no podemos salir, es tener una guía. Y la guía, por supuesto, es el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos. Lo invito para que vayamos a la carta a los Romanos. En Romanos capítulo 8, en el versículo 14, dice: porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí nosotros podemos entender que no todo el mundo es hijo de Dios. No todos. Todo lo que usted puede ver y todas las personas son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados. Los guía el Espíritu de Dios. En el versículo 15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Una gran bendición, decía en estos días, que Dios es Dios de todos, pero no es Padre de todos. Nos da la oportunidad, gracias a que ese Espíritu de Dios nos guía, nos dirige. Ese poder del Espíritu es el que nos ha adoptado a través de nuestro Señor Jesucristo, nos ha adoptado como sus hijos, y tenemos nosotros toda esa bendición maravillosa de poder hablarle a nuestro Dios Todopoderoso como Abba Padre. Una bendición que no todo el mundo la entiende. Una bendición que no todo el mundo la comprende. Pero una bendición el ser guiados por el Espíritu de Dios, quien nos guía a través de ¿qué? A través de la palabra, a través de su poder que está en la palabra, a través de la oración. Porque en la oración tenemos ese momento de comunicación, ese momento en el cual yo te escucho, Padre. En ese momento en el cual yo te escucho, Hijo, nos dice nuestro amado Padre Celestial. Es un momento donde entramos en intimidad. Por eso que leer la palabra de Dios, leer la palabra, cada contexto de la palabra de Dios nos va acercando cada vez más a las profundidades de Dios. Y leer esa palabra, como orar continuamente, debe ser lo más importante en la vida de un cristiano. Todo lo demás, todas las preocupaciones, todas las inquietudes vienen por añadidura. Todo lo demás. Si uno enfatiza su vida en una guía, en una dirección, a leer la palabra y a hablar con Dios, a comunicarnos con Dios, a tener esa comunión con el Señor, por supuesto que vamos a tener una vida plena, una vida mucho más sosegada, más tranquila que la que tienen muchos. Pero la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro mágico. Porque muchas personas pueden considerar y creer entonces que si nosotros nos guiamos por la palabra, si nos dirigimos por lo que nos dice la palabra, tomándola como un libro mágico, por supuesto que en lugar nosotros de caer en una obediencia, caeríamos en una total y absoluta manipulación de la palabra, en una desobediencia. Porque la palabra de Dios no nos va a dar respuestas inmediatas ni soluciones a nuestros caprichos, como de pronto en alguna oportunidad conocía yo a una persona que de una forma arbitraria labraba la palabra y decía, ay, esto es lo que me dice el Señor hoy. Y si leía algo que no le convenía, decía, no, esto no. Y volvía y lo abría en otra parte. La palabra de Dios no la podemos tratar nosotros como un artilugio mágico de suerte. No, no da las respuestas ni soluciones a nuestros caprichos. Como les decía, la palabra de Dios, la Biblia, lo que hace es lograr ese acercamiento al corazón de Dios. Nos acerca al corazón de Dios, nos acerca a conocer cada día más y más y más a Dios. Y a través de su palabra empezamos a sentir que hay una renovación espiritual. ¿Para qué? Para todas las necesidades diarias. Cada día trae su propio afán. Cada día nosotros manifestamos unas necesidades. Quizá de pronto hay unas necesidades básicas que las vamos a tener por toda la vida, pero quizá cada día tenemos unas necesidades. Hoy unas, mañana otras, ayer otras. Dentro de un mes vamos a tener otras. Hoy, en la circunstancia, en la situación que estamos viviendo, tenemos unas necesidades. Y esas necesidades fundamentales, básicas, pues a través de la palabra nosotros empezamos a encontrar la guía, la orientación, el camino, la acción que nosotros debemos realizar para poder suplir todas esas necesidades. La palabra de Dios es una guía de conducta, una guía de comportamiento, es un libro de moralidad, es un libro de revelación, es un libro donde el Señor entra más a plantearnos que lo más importante no simplemente es interiorizar, leer, es fundamental,
pero no se puede quedar en una simple interiorización, sino que todo esto se debe ver reflejado en el comportamiento de las personas, en la conducta de las personas. Todo esto se tiene que poner por acción, y eso es lo que se denomina el crecimiento espiritual, porque la palabra de Dios lo que busca es que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual, de la misma forma como el mundo nos ofrece un crecimiento material. Para nadie es desconocido que en la vida nosotros luchamos, trabajamos, batallamos nosotros mismos, batallamos por nuestro hogar, batallamos por nuestra familia, por nuestros hijos, para que ellos alcancen un estudio, para que ellos sean alguien en la vida, para que ellos alcancen una profesión, para que ellos logren una posición, un trabajo, para que ellos lleguen a conseguir el éxito, para que ellos puedan tener las diferentes cosas que nos ofrece el mundo y estar satisfechos en una vida. Por supuesto, todo eso lo anhelamos nosotros, que nuestros hijos crezcan, que nosotros mismos también crezcamos en ese mundo material. Pero la palabra de Dios busca que así mismo como anhelamos tener y ser, y cada día tener y ser más cosas y más cosas a nuestro favor, pues la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos desarrollar ese crecimiento espiritual, ese ser que tiene una identidad total y absoluta con nuestro amado Padre Santo. El crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual no se da de un día para otro. El crecimiento espiritual, yo diría que toma toda la vida, que nunca vamos a dejar de crecer. Aunque hay personas que creen que ya tienen todo el conocimiento. Hay personas que creen que ya son poseedoras de la total y absoluta sabiduría de Dios y que tienen todo el crecimiento espiritual y se dedican simple y llanamente a juzgar y a criticar cuánta cosa ven, cuánta cosa oyen, cuánta cosa escuchan. El crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento espiritual es un proceso que se desarrolla toda la vida a través del estudio y de la aplicación de la palabra de Dios. Es decir, estudiar y aplicar la palabra de Dios. Aplicarla, volverla práctica, volverla real. Nada sacamos nosotros con predicar la palabra de Dios de una manera teórica. Como un ingeniero, como un arquitecto. Nada sacaría con hablar y hablar de las grandes construcciones, de los grandes puentes, de los grandes edificios, de los grandes parques. Y que cuando nosotros le preguntamos a ese ingeniero, a ese arquitecto, cuántos edificios ha hecho, cuántos parques ha hecho, cuántas carreteras, cuántos puentes ha hecho, esa persona nos diga ninguna, pero yo conozco cómo hacerlos todos. Iglesia, de la misma forma, Dios nos invita a nosotros, que si bien es cierto, es muy importante conocer la palabra de Dios, y por eso Dios mismo dice, mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento, pero ese conocimiento nosotros tenemos que llevarlo a la práctica, y es lo que nos invita a la palabra de Dios, que la estudiemos y la apliquemos, aplicar la palabra de Dios, llevarla por obra. Aquí en la misma Biblia nosotros conocemos a personas que tenían todos los problemas y que siempre Dios los invitó y cada vez los invitaba ¿a qué? A practicar la palabra. Y Dios dice siempre en todo a lo largo y ancho de su palabra, ve que Dios quería ayudarlos. ¿Para qué? Para que ellos actuaran de acuerdo a los principios. Y muchos de esos principios, muchos de esos llamados, muchas de esas acciones, hoy nosotros también las podemos ver y las podemos aplicar hoy en día, porque la palabra de Dios nos dice que todo puede pasar menos su palabra no pasa. Y los mismos acontecimientos, guardadas todas las circunstancias de la época que vivieron hace 500, hace 1000, hace 2000, hace 3000 años, también hoy las estamos viviendo. Y si nosotros aplicamos los principios como muchos de estos hombres, mujeres, sabios, de estos profetas, de este pueblo de Dios, lo aplicaron en su momento, de la misma forma como si nosotros los aplicamos hoy, en este tiempo, podemos nosotros tener ese crecimiento espiritual y podemos ante todo aprender de la experiencia ajena, lo que yo siempre les he manifestado. Aprendamos en cabeza ajena. Aprendamos en los errores de los demás, aprendamos en los aciertos de los demás, aprendamos en las palabras de los demás, aprendamos de esas personas cuando se nos acercan y se nos arriman de una forma amorosa, aun cuando nos vienen a juzgar, a criticar, a decir algo que estemos obrando, que estemos haciendo mal. Qué bueno nosotros poderlo recibir y recibir como un beneplácito, porque si tú me estás diciendo la verdad y tú me haces caer en cuenta que yo estoy cometiendo un error, yo lo puedo corregir. Podemos aprender nosotros de las personas, podemos aprender nosotros de
de los sistemas, podemos aprender de los pueblos, aprendemos de la experiencia. ¿Y eso qué nos genera? Pues cuando nosotros vemos que a través de la palabra de Dios, nosotros vemos que cada día aprendemos más del comportamiento de las personas, pues eso nos va llevando a nosotros a desarrollar nuestra vida con una pasión maravillosa, guiados por la palabra de Dios. Guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios empieza a volvernos apasionados, nos empieza a volver, hablando en el argot popular, como si fuéramos fans de la palabra de Dios, como si fuéramos fans de Dios, fanáticos de Dios, pero no de ese fanatismo religioso recalcitrante, cerrado, sino de esa pasión misma desbordante de buscar, saciar nuestra sed a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor desea que vivamos nuestra vida con pasión. Que vivamos nuestra vida con pasión. La pasión nos mueve, la pasión es la que nos permite a nosotros luchar para alcanzar lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Cuando uno comienza a formar una familia, cuando uno empieza a conformar un matrimonio y uno lucha con pasión por su casa, por sus hijos, por su familia, la pasión implica amor, la pasión implica compromiso, la pasión implica una entrega total, absolutamente entrega. Yo diría que la pasión no únicamente es una entrega con uno mismo para alcanzar las cosas, sino una entrega, un compromiso también para con los demás. Yo me comprometo no solo con mi casa, no solo con mis hijos, no solo con mi familia, no solo conmigo, sino también con todos los que están en mi entorno, porque yo me comprometo con el sistema para entregarle unos hijos educados, para entregarle unos hijos temerosos de Dios, para entregar esas nuevas generaciones con unos hombres y unas mujeres llenos del corazón de Dios. No es la pasión por el mundo, no es el compromiso con el mundo, porque el mundo tiene una pasión y un compromiso. ¿Tiene un compromiso? Sí. ¿Tiene una pasión? Sí, pero para satisfacer ese sistema natural, ese sistema carnal. En cambio, la pasión que nos está hablando Dios es la pasión que proviene de la palabra de Dios, que surge de la palabra de Dios, que surge cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Yo recuerdo hace 20 y tantos años que yo empiezo a caminar, a conocer la palabra de Dios. Yo siempre me inquietaba en la medida en que yo iba leyendo la palabra de Dios. Yo le decía al Señor, ¿por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué esperaste a que yo tuviera 40 años para comenzar a descubrir esta bendición tan grande, esta bendición tan maravillosa? Porque cada día empezaba a ver y a sentir que Dios me apasionaba con sus cosas, que Dios me apasionaba. Y cuando Dios apasiona con la palabra de Dios, uno se vuelve apasionado con todas las cosas, con todo uno lo que hace, las cosas naturales y las cosas sobrenaturales. Por eso la pasión como tal debe estar motivada especialmente por dos aspectos, por dos áreas, por dos enfoques, por dos énfasis. La primera es por la convicción de que la palabra de Dios es la que dirige nuestra vida. Cómo nosotros nos volvemos unos apasionados por la palabra de Dios, apasionados por la obra, apasionados por todo el sistema de Dios. Definitivamente cuando yo tengo convicción de que esta palabra de Dios dirige mi vida. Yo soy un apasionado para hacer todo. Nosotros con mi esposa somos apasionados por hacer nuestra casa, por construir nuestra casa. Nos apasiona. La pasión nuestra se puede ver, y tu pasión se ve en una planta, se ve en un matero, se puede ver en un arreglo en la casa, porque tienes una pasión. Estás apasionado. El apasionamiento que no es del mundo es un enamoramiento maravilloso. No es un enamoramiento eros, es un enamoramiento ágape. Es un amor ágape que está dispuesto uno a dar. Uno por eso le da a la esposa, le da a los hijos abnegadamente lo mejor que de lo mejor. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Capítulo 3 versículo 16. Escuche lo que dice. Toda la escritura, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esto definitivamente, este versículo
que es el que generaría que nuestra vida sea apasionada por la palabra de Dios, es solo si nosotros tenemos la convicción de que esta palabra dirige todos los actos de nuestra vida. Y cuando nosotros lo creemos, hemos desarrollado confianza en Dios. Confiamos en Dios, confianza. Ahí empezamos ya a ver algo de la fe. Porque si usted se ha dado cuenta hasta este momento, o sea, es que vivir por fe, pero usted se va dando cuenta poco a poco a dónde nos va llevando la palabra de Dios. Cuando tenemos la convicción de la palabra de Dios, que la palabra de Dios dirige nuestra vida, eso nos lleva a tener confianza, a confiar en Dios. Y lo segundo, para poder desarrollar ese apasionamiento, es la convicción de que la palabra de Dios es una prioridad en nuestra vida. Que es lo primero, es lo primero. Porque lastimosamente muchas veces las personas dicen, no, es que yo sí me dirijo por la palabra de Dios, yo oro, yo leo la palabra, yo ayuno, yo me congrego, etcétera, etcétera, pero no la tienen como una prioridad en su vida. No la tiene como una prioridad. Escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le respondió, está dirigiéndose al diablo, dirigiéndose a Satanás. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo allí? Que nosotros debemos, que el diablo debe tener una convicción, que nosotros debemos tener la convicción de que la palabra de Dios es el alimento prioritario. Es la prioridad en nuestra vida, es la prioridad. Si nosotros tenemos dificultades, nuestra prioridad es la palabra de Dios. La oración a través de la palabra de Dios. Encontrarnos en comunión con el Padre para que nosotros podamos desbordar todas nuestras angustias, todas nuestras dificultades, todos nuestros problemas. Cuando usted siente esos pasos de animal grande, cuando lo señalan, cuando lo juzgan, cuando lo condenan, cuando usted se siente mal en ese mundo carnal que lo juzga y lo condena, pues el mejor alivio es siempre tener en claro que mi prioridad para encontrar ese consuelo es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser ignorada. La palabra de Dios no puede dejarse en segundo plano. Dios nunca puede estar en segundo plano. Dios siempre tiene que estar en el primer lugar en nuestra vida. Pero es que además de la palabra de Dios, de ser una prioridad, además de todo eso, la palabra de Dios nos brinda la más grande de las revelaciones. La más grande, es la razón por la cual se escribió este libro. Nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Nos revela el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde los primeros versículos de Génesis hasta los últimos versículos de Apocalipsis, definitivamente el plan de salvación está con Jesucristo, diseñado por nuestro Padre Celestial. Y por eso, iglesia, hace un énfasis en Juan capítulo 1, váyase a Juan capítulo 1, donde nos manifiesta, donde nos muestra que ese mismo Dios, ese Dios maravilloso que nosotros tenemos, se encarna, se hace hombre, dice la palabra de Dios. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué nos muestra? Nos muestra a la segunda persona de la Trinidad, Cristo. Cristo. Iglesia, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Hay cristianos unitarios que creen solo en el Padre. Hay testigos de Jehová. ¿Cuál es nuestra convicción? La Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí vemos esas tres personas en una misma sustancia que es Dios. Iglesia, nos muestra a esa segunda persona de la Trinidad. Y vemos nosotros que esa segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, vemos el cumplimiento de su misión, de su labor, de su ministerio terrenal. Lo vemos en la palabra de Dios, sus enseñanzas. Vemos en la palabra de Dios su evangelio. Vemos la interpretación de la vida. Él cuando enseña, interpreta la vida. Nos da a conocer cómo interpreta la vida, cómo valorar la vida. Nos muestra el pecado de la humanidad. Él lo enseña, cuál es el pecado, dónde está el pecado.
Pero también al mismo tiempo que señala dónde está el pecado y cómo está el pecado, también nos muestra el remedio en la misma persona de Jesús. Yo he venido por los enfermos, yo he venido por los pecadores, yo no he venido por aquellos que están sanos, yo he venido por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sumidos en pecado. He venido a curarlos, he venido a sanarlos, he venido a darles libertad. ¿A través de qué? De la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Es necesario llevar una vida práctica en la palabra de Dios. Práctica. Es necesario llevar a la práctica todos estos principios de la palabra, todos estos principios que a lo largo y ancho de la predicación de la palabra, de la lectura de la palabra, de nuestros devocionales, de nuestro encuentro con el Señor, tanto personal como eclesial, nos ha ido enseñando poco a poco a vivir una vida con la misma pasión con la que nuestro Señor Jesucristo vivió su vida, vivió su ministerio. Y por eso, entonces, ¿qué debemos hacer? Con respecto a la palabra de Dios, debemos leerla y estudiarla. Mire que en la segunda carta a Timoteo, le invito para que vaya ya, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5, escuche lo que nos dice la palabra de Dios. En el capítulo 2, versículo 15, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo nos podemos nosotros esforzar por presentarnos a Dios aprobados? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. ¿Cómo nos presentamos ante Dios diciéndole, Señor, yo he interpretado, yo he actuado, yo he practicado la palabra de Dios, tal cual como la palabra de Dios me lo dice? Pues para eso tenemos que leerla, para eso tenemos que estudiarla, para poderla llevar a la práctica. No podemos hacer como en el ejemplo del arquitecto y del ingeniero. No podemos nosotros esperar que una persona haga un edificio, haga una carretera, si no ha ido a estudiar dentro de todas las ingenierías, dentro de las arquitecturas, el conocimiento que sostiene esas obras. Jamás podría verse en la práctica un puente, un edificio hecho por esa persona. De la misma forma, nosotros no podemos esperar que este edificio, que este cuerpo, esta casa nuestra, estos sueños, este proyecto, nosotros lo veamos en la práctica, edificado, grande, si nosotros no hemos leído y estudiado la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que debemos desearla la palabra de Dios. En el Salmo 19, dice la palabra de Dios, Salmo 19, en el versículo 9 y 10, dice, las sentencias del Señor son verdaderas, los principios del Señor son verdaderos, los mandamientos del Señor son verdaderos, los dichos del Señor son verdaderos, la palabra del Señor es verdadera, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Y está viendo que la misma palabra de Dios nos está diciendo, iglesia, que la palabra de Dios debe ser más deseada que el oro, más deseada que los dulces, que la miel que destila el panal. Mucho. Debe haber un deseo nuestro. Y cuando haya el deseo, por supuesto también, que cuando tomamos de ella, bebemos de ella, nos jactamos de ella, pues sentimos una satisfacción total y absoluta. Lo tercero que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios es interiorizarla. Porque definitivamente si nosotros no interiorizamos, es decir, si nosotros no metemos, para poder interiorizar cualquier cosa en mi práctica de maestro, yo siempre, como lo decía en uno de estos días en la predicación, siempre hacía énfasis en el aprendizaje significativo. Si nosotros enseñamos algo que le significa al estudiante, el estudiante la va a aprender. Solo cuando tenga significado, solo cuando tenga sentido, la razón por qué y para qué yo estoy aprendiendo eso, pues lo va a
aprender, y aprenderlo es interiorizarlo. En el Salmo 119, en el versículo 11, dice: en mi corazón atesoro tus dichos. En mi corazón yo interiorizo tu palabra. En mi corazón yo hago dentro de mi corazón un nido para anidar, valga la redundancia, para recibir como un tesoro maravilloso toda tu palabra. ¿Y para qué yo la interiorizo? Escuche lo que dice: para no pecar contra ti. Yo interiorizo la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón por la cual interiorizamos la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón por la cual la sembramos en nuestro corazón? ¿Para tener más dinero? Estamos cayendo en el principio del mundo, en el objetivo del mundo. Para tener más cosas, para tener sanidad, para tener esto, para tener lo otro. No, iglesia, no es para tener, es para ser obediente, para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios. Una bendición maravillosa. Y por último, vuelve en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1, y nos dice: la palabra de Dios, la Biblia, definitivamente es para llevarla a la práctica, para practicarla. Y este es el llamado que el Señor nos hace. No se contenten, Santiago capítulo 1, versículo 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. No sacamos absolutamente nada solo con escuchar y escuchar y escuchar y escuchar la palabra. Muchas veces escuchamos por un oído y se nos sale por el otro lado. La invitación del Señor es: hay que llevarla a la práctica. Todos sus dichos, todos sus mandamientos, toda su sabiduría, todo el conocimiento de la palabra de Dios, debemos llevarlo por práctica. Cuando el Señor nos dice: sé misericordioso, pues no simplemente nosotros predicamos la misericordia, sino actuamos en misericordia. Cuando el Señor nos dice: perdona a todos, uno dice: ay, sí, Señor, yo los perdono. No, está muy bien, no con tu boca, ve con las acciones, perdona a todos los demás. Cuando el Señor te dice: acoge y llama a tus enemigos, ama a ese que te juzga, ama a ese que te critica, a ese que te molesta, ámalo. Cuando el Señor mismo nos dice: no juzgues. ¿Por qué juzgas a los demás? ¿Por qué los demás dicen o hacen? Nuestro Señor Jesucristo nunca juzgó a los demás. Llegará un día, llegará un tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva y regrese para juzgarnos, porque volverá como Rey. Y Él siempre nos invita a nosotros: si nosotros no queremos ser juzgados, no juzguemos a los demás. Más bien dejemos, como el mismo Señor nos dice: la venganza es mía, dice el Señor. Más bien dejemos nosotros que sea el mismo Dios. Nosotros más bien oremos por el otro. Cuando nosotros vemos al otro, dice la misma palabra de Dios, nos dice que cuando nosotros veamos que alguien está actuando mal, en lugar de comenzar a levantar una polvoreda, nosotros, ¿por qué no vamos y acudimos directamente a esa persona y hablamos? Quizá de pronto, si al hablar podemos entender que su actuar no estaba tan manipulado, tan sesgado, tan diferente de lo que nosotros estábamos pensando. Debemos practicar la palabra de Dios, practicarla. Hay muchas veces que nuestro Señor Jesucristo, frente a todas las ofensas, frente a todos los problemas, siempre guardó silencio. Guardó silencio. Y más bien en su corazón, en su interior, oraba: Padre Santo, te entrego mis afugios, te entrego mis dificultades, te entrego mis problemas. Ahora bien, ¿cómo concluyo, iglesia? Este es un llamado que como hijos de Dios tenemos. Es un llamado. Todo lo que nosotros hemos escuchado de leer la palabra de Dios, de practicar la palabra de Dios, que se resume en el título de esta predicación, que debemos aprender a vivir por fe. Debemos aprender a vivir por fe, porque solo, iglesia, cuando nosotros reconocemos la existencia de esos dos sistemas, solo cuando nosotros cogemos el sistema divino y lo interiorizamos, lo practicamos, lo metemos en nuestro corazón, dirigimos nuestros pasos, nuestra conducta, nuestro conocimiento, nuestro saber, solo por esos principios, cuando nosotros nos volvemos un apasionado de la lectura de la palabra de Dios, cuando nosotros nos apasionamos con todo
lo que tiene que ver con la obra del Señor, entonces podemos decir que estamos viviendo en un mundo no cristiano, pero no vivimos por lo que vemos con nuestros ojos físicos. Aprendemos nosotros a vivir por la fe y podemos nosotros corroborar lo que está escrito en la carta, iglesia, a los Romanos. Romanos capítulo 1, acompáñeme usted allá. Romanos capítulo 1, versículo 17, le voy a leer desde el 16. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de todos los que tienen fe, de todos de los que viven por fe, no por vista. No porque yo estoy viendo esto y entonces yo actúo de acuerdo a lo que veo, yo actúo de acuerdo a lo que no veo, leyendo la palabra de Dios. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, versículo 17, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. La justicia de Dios, iglesia, es de principio, de comienzos hasta el fin es por fe. Dios nos va a juzgar por nuestra fe, iglesia. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo lo invito entonces, al terminar este sexto y penúltimo sermón prédica de esta serie, a pedirle al Señor que nos ayude a fortalecer esa fe, que nos ayude a vivir en medio de este mundo no cristiano, nos ayude a vivir a través de la fe, nos ayude a vivir con fe, nos ayude a vivir confiando en el Señor. Y recuerde usted que la fe, la confianza viene por el escuchar la palabra de Dios, por el leer la palabra de Dios, por el interiorizar la palabra de Dios, por el practicar la palabra de Dios, no solo escucharla, ponerla por obra. Amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias, Dios bendito, Señor, en esta noche. Te queremos dar gracias porque tú nos has sostenido en todo este día, porque tú nos sostendrás mañana, porque nosotros tomaremos siempre, Señor, como baluarte grande y poderoso tu palabra cuando despunta el día y cuando el sol se oculta, Señor. Permanentemente, Señor, tus dichos siempre en nuestro corazón, haciendo mella, haciendo gota, dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestros pensamientos. Y gracias, amado Señor, Dios Todopoderoso, porque tú nos dices que tu palabra es la verdad. Y aun cuando a través de tu palabra encontramos grandes exhortaciones, encontramos grandes confrontamientos, la palabra nos da libertad. Por eso hoy, Señor, a través de tu palabra, aprendemos no solo a vivir por fe, sino a caminar en la libertad de Cristo, en la que Él nos enseñó con su grata, maravillosa y espectacular pasión. Y en su santo nombre decimos amén y amén. Amada iglesia, llegamos así, como les decía ahora, ya al penúltimo sermón de esta serie. El próximo miércoles estaremos concluyendo esta serie y el último miércoles del mes de agosto, si Dios quiere, estaremos celebrando la oración de Getsemaní, como todos los meses, el último miércoles de cada mes. Solo esperamos que en el mes de septiembre ya tengamos la posibilidad de estar en el templo, en la casa del Señor, congregándonos, y ya veremos qué es lo que cómo lo vamos a organizar, tanto en las reuniones dominicales como en la reunión del miércoles. Por lo pronto, sigamos manteniéndonos con esa fe, con esa fortaleza que nos da la palabra, aprendiendo siempre a vivir por fe. La fe es esa bendita esperanza. Eso es tener esa certeza en nuestro corazón, tener esa convicción en nuestro corazón de que esto también pasará. Tener la certeza en nuestro corazón de que Cristo tiene el control de todas las cosas y que vendrán tiempos mejores para ustedes, para sus hogares, para sus familias, para la iglesia, en todo el mundo entero. Los amamos, los bendecimos, los extrañamos y con el poder de Dios nos vemos el domingo. Chao, bye bye.
Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. Un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero